Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Bernardo Balanzar y en esta ocasión vamos a responder una pregunta que muy interesante. Nosotros acabamos de subir apenas hace un par de días por parte del personal de la Oficina de Pasaportes y Visas. Ahí nuestras colaboradoras acaban de subir algunos videos donde mencionan ciertas situaciones acerca del procedimiento para la visa y los documentos que tenemos que llevar. A nuestra entrevista, por ejemplo, al CAS, a los documentos que tenemos que llevar a nuestra entrevista consular también. Entonces, de este video surge una pregunta sumamente interesante que hasta a lo mejor muchos conocemos, muchos no conocemos, pero que la mayoría de las personas nos hemos hecho estas preguntas. Así que vamos a hablar de ello, y vamos a tratar de resolver esta pregunta de la manera más clara posible y esperemos que realmente esta respuesta les sirva, ¿ok? Entonces, la pregunta que nos hace por ahí un suscriptor en uno de los videos que acabamos de subir, que es de cuáles son los documentos que debemos de llevar al CAS, es que es muy sencilla. De hecho, es en cuanto a los títulos de propiedad, en cuanto a la documentación que nosotros llevamos a la entrevista consular para poder acreditar propiedad, para poder acreditar una posesión o para poder acreditar arraigo con México, con nuestras propiedades. La pregunta de nuestro compañero, de nuestro amigo, es si estos documentos deben de ser originales o deben de ser copias. Esa es la pregunta que él nos hace acerca de esta documentación probatoria que nosotros presentamos a nuestra entrevista consular en caso de que el agente consular nos pida acreditar alguna situación. Por ejemplo, si nosotros decimos que tenemos casa propia, obviamente nos preguntan, ¿tienes casa propia? Nosotros contestamos que sí, y a lo mejor nos piden algún documento que pruebe, ya sea una escritura, ya sea un título, una constancia de posición ejidal para los que vivimos en terrenos, en predios que pertenecen al ejido, o las escrituras para los que son de pequeña propiedad, por ejemplo. Entonces, la pregunta es sencilla, la pregunta es si estos documentos tienen que ser en copia o tienen que ser originales, ¿ok? Yo en esta situación siempre lo menciono de dos formas. ¿Por qué? Una, obviamente, es porque es diferente para mí las personas que viven cerca de donde se encuentra el consulado, por ejemplo, los que viven en Ciudad de México, los que viven en Guadalajara. Para mí, como tal, esas personas que viven cerca de los consulados no deberían tener ningún tipo de problema en llevar a lo mejor algún documento o llevar los documentos que sean originales, estos documentos originales a su entrevista. ¿Por qué? Porque no viven tan lejos, porque a lo mejor no hay que trasladarse 7, 8 o 10 horas para poder acudir a una entrevista consular. Entonces, esta situación obviamente aminora bastante el porcentaje de probabilidad que podemos tener en perder estos documentos, porque realmente yo me baso en eso, en qué tan probable o realmente si tú vas desde 7 u 8 horas de viaje, pues puedes sufrir a lo mejor pérdidas de documentos. Y por esta razón yo digo a las personas que viven fuera, que no viven cerca de los consulados, que viven 7 a 5 a 6 horas y son personas mayores de la tercera edad, mi recomendación es que lleven copias de esta documentación, solamente documentos que se pueden reponer de manera fácilmente, pueden llevarlos en originales, pero como tal, por ejemplo, escrituras, como constancias de posesión ejidal, como facturas de algunos vehículos, de algunas cosas, como no son tan fáciles de reponer, yo les recomiendo que lleven copias de dichos documentos, que no lleven los documentos originales para no sufrir una pérdida o que sufran algún deterioro de estos documentos, porque al final de cuentas en la entrevista consular cabe la posibilidad de que te pidan los documentos, pero también de que no te los pidan. Entonces, al final de cuentas, si llevamos una buena copia, algo que se vea claro, que se vea bien, que sea nítido, no debería haber algún problema. Y si en algún momento el consulado nos llegara a requerir que enviáramos algún otro documento anexo, pues lo podemos enviar de manera digital. Entonces, como tal, el consulado no se queda con ningún documento.
Las personas que viven cerca de los consulados pues no tienen este problema en llevarlas porque no hay tanta probabilidad de que se puedan llegar a perder o cosas así. Esta es una ventaja, pero para las personas que van fuera, mi recomendación es esa. Obviamente cada quien lleva su documentación conforme, bajo su responsabilidad. Entonces, si ustedes quieren llevar sus documentos originales, lo pueden hacer sin ningún tipo de problema, siempre y cuando tomen en cuenta estas situaciones y guardar bien sus documentos para que no vayan a sufrir alguna pérdida, porque si se llegan a perder documentos por muchas situaciones. Y aparte de ello, también hay que tomar en cuenta que en todos los consulados, en la mayoría de los consulados y en las zonas donde están ubicados los consulados, también puede haber, por ejemplo, por ahí alguna pérdida de alguna mochila, de alguna maleta. Entonces, obviamente hay personas que a lo mejor están buscando de repente hacernos ese tipo de cosas, porque hay muchas personas que van de fuera y que nunca han salido, y se nota cuando las personas van por primera vez a un lugar y andan perdidas, y hay personas que nos abordan para poder hacer este daño y robar algunas pertenencias. Entonces, por esa razón yo lo menciono de esta forma. Si llevas un familiar, pues mucho que mejor. Todo es bajo responsabilidad de nosotros. Para mí, ese es el criterio que yo utilizo. Si vives cerca del consulado, pues no hay ningún problema. Si sabes moverte en la ciudad donde estás, porque vives cerca del consulado, pues no hay ningún problema en llevar tus documentos originales. Pero si a lo mejor es una persona de la tercera edad que regularmente no sale, no hay ningún problema también en llevar copias. Al final de cuentas, el agente consular te puede llegar a pedir los documentos, sí o no, pero al final de cuentas, si las copias son nítidas y son claras, no tiene por qué haber ningún tipo de problema en caso de que te las piden, en caso de que te las solicitan, ¿ok? Entonces, esa sería mi respuesta. La pregunta es muy interesante y se lo dejo a su criterio, bajo su responsabilidad. Esa sería la respuesta de mi parte. Mi nombre es Bernardo Balanzar y esto es Pasaportes Visas.